El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que le compete a todos los colombianos, que es el sistema de salud en Colombia y por qué está en crisis. Vamos a hablar sobre temas o puntos en específico para que puedan ser aclaradas todas las dudas que tienen los colombianos. Damos inicio con el doctor Martínez y la primera pregunta sería: ¿qué es lo que pasa en el sistema de salud y por qué está en crisis? El problema que tenemos con el sistema de salud es que estamos viviendo la crisis de la Ley 100 de 1993, que en un cambio paradigmático buscó dar mejores opciones y fomentar la competencia entre la prestación del servicio y el usuario. Pero esto terminó mercantilizando al usuario y volviéndolo pues la moneda de cambio. Eso hace que cada EPS se preocupe es por tener más usuarios y no tanto por la prestación del servicio. A eso le podemos sumar la falta de financiación o la incompleta financiación que por parte del Estado se da, dado que comparando otros sistemas hay una inversión mucho mayor en cuanto al ingreso por capitación, ¿sí? Cada vez que un usuario tiene la contingencia de llegar al servicio, se evalúa si este servicio es capaz, si la EPS es capaz de cubrir todo lo que necesita dentro de esa contingencia. Muchas gracias por su intervención, doctor Martínez. Siguiendo con el tema que nos compete, se encuentra presente el doctor Camilo Vázquez, quien nos va a responder la siguiente pregunta, y es que el sistema de salud inició con la ley 100 de 1993. Entonces, ¿por qué se dice que es un sistema joven? Para responder a su pregunta, como bien usted lo menciona, la ley 100 fue expedida en el año de 1993, por lo cual a día de hoy tiene una existencia de 29 años, por lo cual podríamos concluir que efectivamente es un sistema muy joven. Adicional a esto hay que mencionar que es un sistema que a nivel mundial es de los únicos que considera el derecho a la salud como un derecho fundamental. Esto se desprende desde la Constitución de 1991 y adicional a ello desde la jurisprudencia que ha expedido la Corte Constitucional. Esto que se considera el derecho a la salud como un derecho fundamental ha resultado un arma de doble filo, por cuanto en nuestro país que todos los colombianos puedan acceder al sistema de salud requiere que se necesite un gasto muy grande por parte del Estado, y esto ha generado que haya efectivamente una crisis en el sistema. Adicional a esto, hay que decir que se ha generado desde la creación de la Ley 100 un ánimo de lucro por parte de las partes involucradas. Muchas gracias por su intervención, doctor. Ahora seguimos a la siguiente pregunta, que nos la va a responder el doctor Manuel Vargas, quien nos va a responder o nos va a aclarar en términos sencillos y claros cómo él explicaría a un ciudadano de a pie cuál es el problema de salud que se da ahorita en Colombia. Bueno, el hecho de que la pregunta presuponga explicar a una persona del común nos hace hablar en términos sencillos. A esta persona tengo que decirle que el problema no tiene una única respuesta, como muchos podrían pensarlo, no es de un médico, no es de una EPS en particular. Es un problema multifactorial donde hay muchos factores que inciden en el desarrollo del sistema de salud y su calidad. Uno de ellos es la corrupción, donde ya hay recursos destinados, pero por prácticas ilícitas, ilegales, se desvían esos recursos. Otro de ellas es el tema de contratación en relación a los especialistas, y otro de los más importantes y que podemos destacar es la estructura del sistema en sí, donde funciona el ánimo de lucro, lo cual es tema de debate en esta sección que tenemos hoy y donde nos enfocaremos mucho más tarde. Pero la respuesta en sí es que no tenemos una única respuesta, pero sí analizar una serie de factores que inciden en el desarrollo del sistema de salud colombiano. Muchas gracias por su intervención, doctor Vargas. Continuamos con la doctora Juliana Quiseno, que nos va a hablar sobre que el sector salud hablan o dicen sentirse solos. Se habla de una soledad en la crisis de hospitales, de EPS, de usuarios. Entonces, el interrogante es: ¿existen casos donde no se reciben pacientes en el hospital? La respuesta es sí. En principio, todas las personas tienen derecho a la salud porque es un derecho constitucional. Sin embargo, muchos de ellos se ven obligados a acceder a mecanismos jurídicos como lo sería la acción de tutela. Para referirnos específicamente al problema de la soledad en crisis, debemos decir que los intervinientes en salud, como los hospitales, los EPS, usuarios y demás, no actúan de manera conjunta para lograr el mismo objetivo, que es garantizar un servicio de salud eficiente.
Entonces, a esto se le suma la crisis económica que hay para suplir todas las necesidades que el sistema colombiano tiene en temas de salud. Muchas gracias por su intervención, doctora Juliana Quiseno. Continuamos con el doctor Juan Manuel Pomeo, quien respecto a todo lo abordado, nos va a dar una solución, o cree que puede darle la solución a un paciente que está en crisis por una falta de especialistas. Muy bien, para abarcar esto es importante mencionar que el problema es que en Colombia no se ha definido un modelo de atención concreto y al final acaban por aplicarse criterios específicos para cada entidad en específico. Además, un modelo de servicios médicos que no asegure una buena evaluación inicial de sus pacientes origina muchas citas con diversos especialistas sin que se llegue a definir un diagnóstico o se resuelva el problema de fondo. Según lo mencionado por el doctor Camilo Vázquez, el derecho a la salud en Colombia es un derecho fundamental, por lo cual el Estado, sin importar las condiciones, está en la obligación de prestar este servicio. Reorientar el plan obligatorio de salud es una salida para mitigar la problemática de especialistas en Colombia, puesto que en la actualidad el servicio de salud funciona como una especie de póliza ilimitada, en el sentido de que cubre absolutamente todo por el precio de nada. Muchas gracias por su intervención, doctor Juan Manuel. Como conclusión a todos los puntos que se han abordado en esta sesión y de todos los temas que se han hablado, el doctor Manuel Vargas nos va a decir qué solución le daría a la crisis que enfrenta el sistema de salud en Colombia. Bueno, cuando hablamos de una solución, evidentemente no nos referimos a una de las particularidades y todas las problemáticas que tiene el sistema, sino una solución en general, transversal a todo el sistema. Uno de los principales inconvenientes que se ha dado desde la expedición de la Ley 100 es el ánimo de lucro, y el ánimo de lucro específicamente referido a los entes privados. Nosotros tenemos distintos modelos de sistema de salud, por ejemplo el de libre mercado, que es el modelo estadounidense, el sistema público, que podemos mencionar Canadá, y el sistema de monopolio del Estado, que es el sistema cubano. ¿Qué podemos caracterizar de ahí? Que el sistema cubano, por ejemplo, es uno de los modelos más eficientes y mejores en temas de salubridad del mundo, ni siquiera de la región, del mundo. ¿Por qué? Porque sacan el ánimo de lucro y el Estado es tan capaz de encargarse de cubrir todas las necesidades que se puede atender a toda la población indistintamente del presupuesto, indistintamente de los intermediarios. Y recordemos, y es algo que no han mencionado los doctores, que es que los entes privados siempre van a sacar un beneficio económico, y el beneficio económico es gran parte del problema que tenemos. Entonces, erradicarlo y darle la potestad al Estado de solucionar esto nos permitiría cambiar totalmente y solucionar el sistema de manera transversal. Una de las cosas más importantes y que hay que aclarar es que esto no es un cambio simple, ya que es un cambio totalmente estructural, y esto requiere primero de un Estado capaz de